Bienvenidos, señores estudiantes, al desarrollo de la siguiente hora en relación a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos inmediatamente el desarrollo de las actividades. Igual recuerden que estamos en la segunda unidad. Estamos en la materia de ciencias sociales, estamos en el formato para recursos y aprendizaje de tarea. En la asignatura de ciencias sociales, la unidad número 2, los primeros pobladores de América, es lo que nosotros vamos a ver, con el tema número 1, grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas y los primeros en formar estados. Son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en relación a la ejecución de la presente tarea de esta semana, de esta primera semana de la unidad número 2. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué dice? Desarrolla las siguientes preguntas, dice, desarrolle el siguiente taller. Aquí tienen ustedes 4 preguntas, la primera dice analizar y deduce cómo y por qué alcanzaron el poder los mexicas. Vamos a ver y vamos a seguir analizando. La segunda pregunta dice, ¿cómo influyen las actividades de estas culturas en nuevas sociedades actuales? Ahí tenemos un poquito de razonar, si es que han influido o no han influido. Lo tenemos que razonar, tenemos que investigar. La siguiente dice, escribe con números mayas 5 de tus fechas importantes. Eso quiere decir, puede ser el cumpleaños, puede ser, qué sé yo, las fechas más importantes dentro de su vida. Ahí ustedes pueden, obviamente, escribir con los números maya que nosotros ya vamos a ver a continuación. La siguiente dice, describe las ceremonias religiosas. Todas las ceremonias religiosas que tuvieron, en este caso los mexicas, que tuvieron los mayas, que tuvieron las ceremonias más importantes, que las fiestas, por decirlo así, más importantes que ellos desarrollaron. A continuación dice, completa el siguiente cuadro comparativo. Aquí tienen, dice, al igual que los zapotecas tenían el Monte Albán, los griegos tenían la Acrópolis. Dice, encuentra la relación. Aquí vamos a ver, tienen que ver las relaciones que tenían en este cuadro. Prácticamente es un cuadro comparativo en el cual nosotros ya tenemos el Monte Albán y tenemos la Acrópolis en relación a los criterios época, características y ubicación, tanto de los zapotecas como de los griegos. Aquí vamos a van a ir poniendo tanto del un lado como del otro lado las características, las similitudes que ustedes van encontrando, las relaciones que van encontrando entre las dos civilizaciones. Entonces, son el trabajo que ustedes tienen que hacer para esta semana. Dice, entrega el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos. De hecho, este cuadrito ustedes tienen que dibujar en su hoja de trabajo. Esto sí no pueden ni recortar ni nada, simplemente ustedes tienen que dibujar y poner tal como está y seguir completando la información que se encuentra en los cuadros que están vacíos. Ahí tiene que ir toda la información pertinente en relación a las actividades que se les va a solicitar. La rotulación de la hoja ya saben que es primordial, eso tienen que hacer primerito en su hojita y posteriormente tienen que desarrollar los 2 talleres que ustedes tienen para la presente semana. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 2 con los temas grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas, los primeros en formar estados. De la unidad número 1 correspondiente al 28 de marzo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 28 de marzo, la fecha límite de entrega será el 30 de abril y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Esas son las consideraciones en relación a la actividad que ustedes tienen estructuradas para esta semana. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo del contenido en relación al material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Permítanme un segundito más. Ya, iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades programadas en relación a al temario que nosotros tenemos para la presente semana y tenemos grandes culturas de Mesoamérica. Dentro del desarrollo de las
culturas, de los primeros pobladores del continente americano. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores las posibles rutas que debieron haber tomado para llegar los primeros habitantes a suelo americano. Y ya teníamos la teoría más acertada, teníamos la teoría del estrecho de Bering, que de la parte de Norteamérica, prácticamente por ahí se creó un puente natural mediante el cual pudieron acceder todos los primeros pobladores al continente americano. Una vez que estuvieron aquí, formaron, obviamente, como es de la evolución misma de cada una de estas culturas, fueron formando pequeños poblados, pequeñas aldeas, luego ciudades, estas se convertirían en ciudades, hasta convertirse también aquí en América en grandes imperios, que son los imperios que nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar en el desarrollo de esta clase, que son las grandes culturas mesoamericanas que estuvieron presentes en el territorio americano. No todas las culturas americanas evolucionaron hacia la formación de imperios, pero en dos zonas en Mesoamérica, región que comprende desde el centro de México a Costa Rica, y en América la Andina, surgieron importantes organizaciones políticas, algunas de ellas realmente impresionantes por la calidad de su arquitectura, de su arte y la extensión de sus dominios, como habíamos tratado anteriormente. Habíamos visto uno de los más grandes que fue aquí en Sudamérica, o lo que es hoy Latinoamérica, el famoso Tahuantinsuyo, que obviamente Tahuantinsuyo traducido al español significa las cuatro partes del mundo. Ya sabían que prácticamente les habían dividido este imperio, se había dividido en cuatro partes para su mejor administración, y eso es un tema que nosotros ya vamos a tratar en las siguientes clases. Vamos a ver en relación a los rasgos comunes en cuanto a las culturas mesoamericanas con las culturas europeas. Vamos a ver si es que es las características más comunes. Al igual que los imperios del viejo mundo, esto es del continente europeo, los de América tuvieron rasgos comunes, aunque también hubo bastantes diferencias. Dentro de esto podemos mencionar que nacieron tras una evolución de siglos, llegaron a su apogeo y declinaron algunos abruptamente, eso quiere decir que desaparecieron. Sus gobernantes se proclamaban intermediarios de los dioses o directamente hijos de Dios, algo que sucedía también en los imperios europeos. A estos dioses se les presentaba como seres mitológicos, mezcla de hombre y animal y de diferentes animales. Por lo general hacían sacrificios humanos a estas deidades, eso quiere decir a estos dioses que ellos tenían. La sociedad se dividía en clases sociales muy marcadas, lo mismo que sucedió en Europa. Compañeros, a ver si me ayudan apagando un micrófono que me está haciendo circuito. Habíamos dicho que las sociedades se dividían en clases sociales y muy marcadas. Los siguientes, los pueblos sojuzgados fueron esclavizados, es decir, los pueblos que caían luego de las contiendas, luego de las guerras, eso significa sojuzgados, fueron esclavizados y proveían grandes contingentes de mano de obra para sus cultivos y la construcción de ciudades, edificios y pirámides. Prácticamente se generalizó lo que son la esclavitud. A los pueblos conquistados se les obligaba a entregar tributos en minerales o productos agrícolas tales como el maíz, el ají, pavos, miel en Mesoamérica, maíz, ají, papas, coca, algodón en lo que hoy es los Andes. Esos son los productos que obviamente explotaban en relación a los pueblos dominados. Basaban su subsistencia en la agricultura. 100% eran pueblos agrícolas, pero también se dedicaban a extender sus dominios a través de conquistas, a través de diferentes enfrentamientos bélicos. En los imperios costeros, la pesca era parte fundamental de la dieta, sucede hasta la actualidad. Los siguientes, otras de las características que construyeron grandes y complejos sistemas de irrigación. Eso es una parte de las herencias que nos dejaron los pueblos mesoamericanos hasta la actualidad. También tenemos imágenes comunes en el arte como peces, sapos, serpientes, felinos, águilas, cóndores y cabezas de trofeo de sus enemigos derrotados formaban parte de también su estructura en relación al arte.
Las técnicas similares en cerámica, metalurgia, tejidos y arte plumario también son bastante una de las partes más preponderantes en relación a las características de estas culturas. Y por último, el intercambio permanente entre regiones por la variedad de pisos climáticos. Obviamente, podemos ver un proceso de mestizaje y también de origen del comercio y los procesos diferentes de comercialización que empezaron a desarrollarse en estas primeras culturas. Vamos a iniciar viendo las primeras, una de las más grandes, también los olmecas, los primeros en formar estados, y fueron prácticamente la primera civilización, la primera organización de personas que formaron un estado. Fue la primera cultura en surgir en la costa del Golfo de México, hacia 1200 años antes de Cristo, y habría de ser la de mayor duración. De hecho, tuvieron una duración de alrededor de 1000 años. En su principal ciudad, hoy conocida como La Venta, se construyó la primera pirámide de Mesoamérica, alrededor del año 1000 a.C. Dejaron monumentos, cabezas humanas esculpidas en piedra de 3 a 4 metros de altura, de varias toneladas de peso cada una. Esta cultura influyó en todas las civilizaciones mesoamericanas. Siguiendo a los olmecas, todas hicieron sacrificios humanos, construyeron pirámides, utilizaron el calendario de 365 días dividido en 18 meses de 20 días más 5 al final del año. De hecho, este calendario que les acabo de determinar fue uno de los más precisos, incluso más exacto que el calendario que se manejaba en aquella época en Europa. Fueron grandes escultores en piedra y practicaron el ritual juego de la pelota y desarrollaron un juego similar a lo que hoy conocemos el fútbol. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo en relación a cómo estaban distribuidos en los diferentes territorios cada una de estas culturas, empezando por los olmecas, los zapotecas, los mayas y los aztecas. Con cada uno de sus deidades, cada uno tenía su propia deidad, su propio dios. Crearon los tótems, las imágenes que ustedes pueden observar aquí, los cuales representaban a cada una de estas culturas en una determinada época de tiempo. Aquí nosotros podemos ver prácticamente esta línea de tiempo. Prácticamente nosotros podemos observar, en primer lugar, el territorio donde estuvieron ellos ocupando o la extensión del imperio que obviamente tenía cada uno de ellos. Tenemos las características en relación a los olmecas, a los zapotecas, los mayas y los aztecas. Y por último tenemos las deidades o los dioses, las figuras que ellos fueron desarrollando en relación a los procesos de adoración que ellos hacían. De hecho, se les puede considerar como personas o civilizaciones politeístas porque tenían varios dioses, adoraban a varios dioses. En relación a los zapotecas, se desarrolló justo hacia el año 800 a.C., en el sur de Oaxaca y al istmo de Tahuantepec. Su principal centro fue el Monte Albán, justo de lo que tienen que desarrollar el deber. Y luego a su apogeo político, militar y técnico entre el año 350 y 700 después de Cristo, cuando se llenó de edificios, estadios para el juego de la pelota e impresionantes tumbas, casi parecidas a la misma cultura de los egipcios. Obviamente tuvieron las mismas estructuras, casi las mismas características en cuanto a los egipcios. En relación a los mayas, sus ancestros se iniciaron alrededor de los 600 años antes de Cristo en el sur y sureste de México y se expandieron en la zona del Tepén, actuales Guatemala y Belice, 200 años antes de Cristo, con ciudades como Nogbe, el mirador que tiene la pirámide más alta de América, Cibal, entre otras estructuras arquitectónicas que ellos construyeron. Alrededor de los años 300 después de Cristo se inició el conocido como periodo clásico, cuando al absorber una variedad de pueblos y culturas, las ciudades de estados mayas se expandieron desde el sur de México hasta El Salvador. De este periodo que duró hasta el siglo VII son el Tikal, el Tiriguá, el Huaxatín, el Palenque, Copal, Río Azul, entre otros pueblos y territorios que se fueron anexando a este gran imperio que se estructuraría como el Maya.
Perfeccionaron la astronomía, las matemáticas con base 20 y con base 5. Inventaron el cero y también la escritura con logogramas. Fueron grandes arquitectos. Prácticamente la mayoría de estos grandes arquitectos o de las grandes estructuras arquitectónicas obviamente fueron desarrolladas justamente por esta civilización. Por ende, fue uno de los más grandes y más importantes imperios que se desarrolló en este periodo. En relación a los sacrificios humanos que desarrollaban todas estas culturas, vamos a ver cuáles son las características. Matar a personas como ofrenda a los dioses fue común en todas las civilizaciones de Mesoamérica y de algunas del Perú. Pero no solo en América sucedió aquello, también hubo este tipo de sacrificios en la antigüedad del Oriente Medio, Asia y también del Mediterráneo. Al leer el libro sagrado de los mayas llamado el Popol Vuh, se explica por qué lo hacían. Según este escrito, la misión del humano era venerar y alimentar a los dioses. Y su alimento supuestamente era la energía cósmica que estaba encerrada en la sangre y especial en el corazón. Por eso todas las civilizaciones mesoamericanas tenían como máximo rito que su rey y sumo sacerdote subiera a la cima de sus pirámides y allí abriera el pecho de un hombre, generalmente un prisionero de guerra, para sacar su corazón y ofrecerlo a los dioses. A esa cruenta ceremonia seguía con frecuencia una comida caníbal reservada a la élite dirigente. Eso quiere decir que una vez que le sacaban el corazón, que realizaban todo este ritual, obviamente el cuerpo del infortunado, que obviamente era puesto en sacrificio, se lo comía. El rey, los nobles y sacerdotes comían los cuerpos de los sacrificados. La antropofagia, eso quiere decir los ritos o singelios, fue prácticamente en muchas otras partes del viejo y, nuevo, y los nuevos mundos, en especial con los prisioneros de guerra. Esa práctica inhumana fue desterrada por lo general cuando los imperios encontraban que mejor que comerse a sus conquistados era hacerlos trabajar como esclavos. Solo ahí paró todo ese proceso obviamente de canibalismo, de antropofagia, y obviamente que desarrollaban todos estos pueblos. Bastante complicado en aquella época. También nosotros, si nosotros hacemos un pequeño recuento de lo que sucedía aquí en el Imperio Inca, acá vuelta era peligroso y acá no lo hacían a los prisioneros, sino a las doncellas, a las mujeres más hermosas, las sacrificaban, las sacaban el corazón. Acá también practicaban todo este tipo de rituales al dios Inti. Obviamente, en lo que nosotros conocemos la fiesta de la cosecha y una serie de cosas más, obviamente que ofertaban al dios Inti, al sol, al rey sol. Llegaron esta civilización llegó a su máximo esplendor en el siglo VIII, pero en el siglo IX, de manera tan rápida como incomprensible, esas magníficas ciudades fueron totalmente abandonadas. La última hacía 890, así que produjo lo que se llamaba el colapso maya. Prácticamente empezó a desaparecer este gran imperio. No fue la gente la que desapareció. Las actuales poblaciones indígenas de Guatemala, Honduras y el sur de México son descendientes de los mayas. Fue el modelo de ciudad-estado el que se desintegró por completo. ¿A qué se debió este fenómeno? Algunos historiadores suponen que a una sequía prolongada de varios años, producida en parte por la deforestación de cada vez mayores extensiones para los cultivos del maíz, lo que conllevó a esta sequía, obviamente lo que determinó que desapareciera. La hambruna resultante hizo que la población se rebelara contra sus dominadores, es decir, contra los reyes, que ya no podían cumplir sus promesas de atraer la lluvia cada año. En Yucatán surgieron otras ciudades mayas como Chinche, Itza, Uxmal y Palenque, que alcanzaron su esplendor alrededor de los años 950, pero también quedaron vacías hasta el siglo XI. Aquí nosotros tenemos un sistema numérico maya del 0 al 9. Ustedes tienen aquí, ¿se acuerdan que ustedes en el deber tenían que escribir tres fechas importantes para ustedes, pero en números mayas?
Aquí ustedes tienen los números que inventaron los mayas y en base a eso ustedes pueden desarrollar cualquier actividad. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, qué sé yo, el 2 de 1979, por ejemplo. Ya saben, el 2 está representado por 2 puntos, el 1 por 1 punto, el 3 por 3 puntos, el 4 por 4 puntos, y así sucesivamente ustedes tienen ahí una serie de secuencias numéricas, las cuales les va a servir para construir las fechas que se les solicita en la tarea. En cuanto a los mexicas o aztecas, donde hoy se asienta la quinta ciudad más grande del mundo, que es la Ciudad de México, hubo importantes culturas precolombinas. Muy cerca de la actual ciudad se encuentran las pirámides de Teotihuacán, producto de una civilización que se desarrolló desde el año 300 a.C. hasta los 600 después de Cristo, aunque después volvió a surgir hasta apogearse hacia los años 950, apagarse hasta los años 950. Los toltecas dominaron el Valle Central desde los años 950 a 1200. Su capital fue Tula. Luego surgió una dinastía de gobernantes mexicas que dominaron el Valle de México hacia el año 2210 y fundaron su capital, Tenochtitlán, en medio de la, de la Laguna de México hacia el año 1325, mediante la triple alianza entre las ciudades de estados de Texcoco, Tlacopan y México, Tenochtitlán. Eso quiere decir que el Estado, en esta primera instancia, México, estuvo formado en una primera instancia por 3 civilizaciones, tanto por Texcoco, por Tlacopan y por México, Tenochtitlán. Hacia el año 1427 se inició la expansión del Imperio Azteca bajo el mando de Moctezuma I. Durante los años 1450, los mexicas alcanzaron su apogeo, sometiendo no solo al Valle Central, sino grandes zonas del este, norte y sur de México. Fue una civilización compleja y sofisticada, con logros económicos, militares y comerciales. La capital Tenochtitlán llegó a tener 250,000 habitantes, igual que Nápoles o Constantinopla de la época. Este imperio concluyó con la conquista española. La llegada de los españoles puso fin a todo este apogeo en relación a las culturas, en relación a todas estas civilizaciones que se fueron formando o que se estaban desarrollando en toda esta etapa del tiempo. Visto las características preponderantes en relación a estas culturas que nosotros vamos viendo. Vamos a analizar un poco más en cuanto a las civilizaciones mesoamericanas y también las características más preponderantes que tienen o tuvieron en relación de esta época. Y vamos a ver las civilizaciones mesoamericanas un poco más, vamos a explicarles un poco más. Aquí tenemos una imagen, para los que pueden estar en sus dispositivos, ustedes pueden ver las pirámides. De hecho, la arquitectura que se desarrolló tanto en el pueblo maya como en los aztecas, obviamente fue una de las más preponderantes y más importantes y más precisas que se desarrollaron en el continente americano. El calendario azteca fue uno de los más precisos, como se les había explicado anteriormente, que incluso los que manejaban los europeos en aquella época, y estaba mejor estructurado, mejor dividido, mejor determinado en cuanto a las acciones que se venían desarrollando. ¿Qué son las civilizaciones mesoamericanas? Las civilizaciones mesoamericanas son sociedades que habitaron la región central de América entre los años 2500 a.C. y 1521 a.C. Esas son las épocas o civilizaciones mesoamericanas. El nombre Mesoamérica proviene del griego y significa medio o intermedio, y hace referencia a las tierras de Centroamérica. En esta región, durante 4 milenios florecieron diferentes culturas, hasta la llegada de los españoles a América. Lamentablemente, por culpa de ellos, obviamente se perdió todo este proceso cultural que se iba a desarrollar. Pues vamos a ver, vamos a ir analizando. Entonces, prácticamente la llegada de los españoles puso al final. Por eso también se le conoce como culturas precolombinas o pueblos originarios junto al resto de las culturas americanas. Existieron civilizaciones mesoamericanas de diferente grado o complejidad social y política. Algunos
pueblos fueron nómadas y dejaron pocos rastros en su existencia. Sin embargo, la mayoría de las sociedades mesoamericanas practicaron la agricultura, se asentaron en aldeas y posteriormente estas se transformaron en grandes ciudades. Tuvieron una organización política jerarquizada, eso quiere decir que existía reyes, existían sacerdotes, existía el ejército y también existían los esclavos. En ese orden era la pirámide jerárquica y desarrollaron una economía conectada a través de redes comerciales con otros pueblos de la región. Dicho de esto, prácticamente, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Justamente porque acá, especialmente en la zona del Perú, donde estaba una parte del Tahuantinsuyo, pudieron encontrar estiércol de aves de la costa. ¿Cómo llegaron hasta ahí? A través de todos los procesos de comercialización que ellos llegaban o intercambiaban productos, obviamente para mejorar la comercialización y también para mejorar la agricultura. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros tenemos, los arqueólogos han encontrado restos de peces, de pescados, perdón, restos de determinadas actividades, obviamente que utilizaron de productos del mar, en este caso determinados peces, también como fertilizantes en los suelos acá en el Cachagón Interandino. Entonces hay diferentes vestigios en relación a todos estos procesos que se dieron también en aquellas épocas. Entre las sociedades mesoamericanas podemos encontrar las olmecas, los mayas y los aztecas, fueron los más preponderantes, lo que son Centroamérica y Norteamérica, la parte sur de Norteamérica, lo que hoy es México, conocidos por su desarrollo cultural y arquitectónico. ¿Cuáles fueron las civilizaciones mesoamericanas? Aquí tenemos un tótem, pueden observar un tótem. Ese es prácticamente un vestigio cultural en el cual se sustenta toda la estructuración histórica que vamos viendo. Las principales civilizaciones mesoamericanas fueron las siguientes. En primera instancia, los olmecas durante el año 1500 a 400 a.C. Fueron la primera y gran civilización de la región. Se destacaron por el desarrollo de la agricultura, el asentamiento de las ciudades, con centros ceremoniales, la construcción de esculturas monumentales, la creación del calendario y la base de la escritura. Que también se fue estructurando y se fue creando la escritura. ¿Quién lo hizo? Fueron los olmecas quienes desarrollaron en primera instancia. Posteriormente, los zapotecas durante el año 500 y 900, 500 antes de Cristo y 900 después de Cristo, se establecieron en el sur del actual país de México y tuvieron una organización política compleja y estratificada. Y eso quiere decir que había clanes o diferentes niveles sociales, en la que la mayoría de la población debía entregar tributos a una minoría privilegiada y existían los tributos para los gobernantes, vinculada al gobierno y la religión que se desarrollaba en esta importante civilización. Los mayas, 200 años antes de Cristo y 1540 después de Cristo, habitaron la península de Yucatán durante 3 milenios y desarrollaron grandes conocimientos en relación a la matemática, a la astronomía. Ellos trataron de investigar más allá de lo que los ojos pueden observar en relación a los cuerpos celestes y también desarrollaron ya una estructura bastante estructural. Tuvieron una organización política y social compleja, al igual que su antecesora, con una jerarquía piramidal gobernada por una casta política y también religiosa. Siempre los brujos, los sacerdotes estaban bastante inmersos en todos los procesos de evolución política o de toma de decisiones. Otra de las civilizaciones tenemos teotihuacanos durante el año 150 a.C. y 1150 después de Cristo. Desarrollaron sofisticadas técnicas en el arte. La ceremonia de los teotihuacanos incluía la pintura, las geométricas e imágenes de Dios, también plasmados como decoraciones de grandes edificios y templos que obviamente construyeron esta civilización. Los mixtecas, durante el año 1500 a.C. y 1523 después de Cristo, alcanzaron su máximo esplendor entre el año 950 después de Cristo y el año 1521 después de Cristo, con una gran cantidad de ciudades, estados bajo su dominio. Se destacaron por el desarrollo de su tecnología bélica,
eran bastante guerreros, y por tener una organización social compleja en la que las mujeres nobles podían participar en las altas esferas del poder. Aquí ya se da la participación de la mujer en todos estos procesos. Los aztecas o mexicas durante los años 1325 después de Cristo y 1521 después de Cristo fundaron la ciudad de México, Tenochtitlán, actual capital de México, el Distrito Federal de México. Fueron una civilización bélica que logró conquistar a sus vecinos y desarrollar un estado imperial. Construyeron grandes ciudades con palacios, templos y también mercados. Y por último tenemos los toltecas durante el año 650 después de Cristo y 1150 después de Cristo. Esta civilización alcanzó su apogeo entre los años 900 después de Cristo y 1100 después de Cristo y fundaron una ciudad-estado de ideología militarista. Realizaron intercambios comerciales y utilizaron la semilla del cacao como una protomoneda, como moneda de intercambio. Su estilo artístico, arquitectónico influyó en otras culturas dentro de esta región. Ahí nosotros podemos determinar, tenemos los periodos históricos de las civilizaciones mesoamericanas en la siguiente línea de tiempo, donde nosotros podemos ver los tiempos en los cuales habitaron y se desarrollaron. El desarrollo cultural de Mesoamérica se divide en tres periodos. El periodo clásico durante el año 250 a 200 después de Cristo. Vamos a ver, en este periodo se dio el inicio del sedentarismo agrícola, ya no eran nómadas. Eso quiere decir que empezaron a quedarse en un solo lugar y la producción de la cerámica. También está marcado por el constante crecimiento demográfico, el desarrollo de las técnicas agrícolas y de los sistemas de control de las aguas. Con la aparición de las aldeas, se diversificó la necesidad y se originó la especialización del trabajo. Durante durante el preclásico se desarrolló el intercambio de bienes entre diferentes pueblos, lo que conllevó al establecimiento de largas rutas comerciales que atravesaban la región. En el periodo clásico, durante el año 200 a 900 después de Cristo, en este periodo se desarrolló la diferenciación entre el campo y la ciudad dentro de las sociedades mesoamericanas. Algunas aldeas se convirtieron en centros urbanos en los que se concentraron las actividades artesanales, políticas, religiosas y administrativas, mientras que en los campos aledaños se producían el grueso de los bienes de subsistencia a través de la agricultura. Se profundizó la diferenciación social y la especialización del trabajo durante este periodo. Y por último tenemos el postclásico durante el año 900 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Dentro de este periodo estuvo marcado por la inestabilidad política y las guerras constantes entre las diferentes culturas mesoamericanas. Empezaron a pelear entre ellos. Se dio el surgimiento y la caída súbita de los estados agresivos que buscaron conquistar a las sociedades vecinas. Y esto fue también justamente coincidencia y beneficio para los españoles. El momento de la llegada de Cristóbal Colón, encontraron totalmente divididos, peleando unos con otros de los diferentes imperios mesoamericanos y también los sudamericanos, y esto les permitió también aplicar una guerra ideológica en las cuales les iban manipulando a cada uno de los nativos propios del continente americano, y eso les permitió también tener un control más exacto, obviamente teniendo en cuenta que el ejército español fue sumamente pequeño, pues estaba totalmente reducido en relación a los guerreros, obviamente que estaban estructurados o que te poseían cada uno de estos imperios. Pero al encontrarles divididos, eso fue beneficioso para cada uno de los ideales que tuvieron los españoles en el momento de su conquista. A su vez, la expansión militar y geográfica de aquellos estados victoriosos trajo como consecuencia la imposición de tributos sobre los pueblos vecinos. En este sentido, se desarrolló una arquitectura de carácter defensivo en los centros urbanos y nuevas formas de culto religioso ligados a la soberanía bélica y también política. Apareció el sacrificio humano en las ceremonias religiosas y en el arte también se desarrolló motivos de guerra y referencia a los sacrificios de muerte. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final en el desarrollo de
los temas estructurados para la presente semana. Ustedes tienen todo el material pertinente para el desarrollo de las actividades que ustedes tienen ya previstas en su aula virtual. Sigan revisando, sigan abriendo el contenido, el material necesario y recuerden que esta clase igual va a estar ya en breves minutos en su aula virtual para que puedan repetir toda la información que se ha visto durante el desarrollo de esta clase. Señoras y señores, de esta manera llego a la parte final. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, que descansen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.